Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy es miércoles 9 de septiembre y el Evangelio que meditamos es de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto evangélico de la liturgia de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, pues señala los caminos para llegar a la felicidad verdadera, bien diferente de los que nosotros solemos escoger. Para muchas personas la felicidad está en el dinero, en el poder, en el placer, pero se equivocan, porque la felicidad solo se puede encontrar viviendo las enseñanzas de Cristo. Y una de estas está contenida en las bienaventuranzas, que son las condiciones que el Divino Maestro ha puesto para entrar en el reino de los cielos. Es el programa de lucha para superar con el bien el mal. Es decir, la vida cristiana no es tarea fácil, pero vale la pena por la plenitud de vida que promete el Hijo de Dios. A veces puede costar, pero hay que seguir adelante. Decía el Papa Benedicto XVI hacia el año 2005, los caminos del Señor no son cómodos, pero no estamos hechos para la comodidad. Bienaventurado, ¿qué significa? Feliz, dichoso. Jesús llama bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacíficos y a los que padecen persecución por la justicia. Es decir, a los que padecen persecución por ser santos o por su empeño de ser santos. Sí, o sea, son bienaventurados, porque no se satisfacen con los bienes y los consuelos de este mundo y tienen puesta su esperanza última más allá de las cosas y los bienes terrenos. El Señor, pues al hablarnos de la bienaventuranza, nos invita a no contentarnos con la pobre felicidad que nos pueden dar unos bienes pasajeros y nos anima a desear aquellos que Él tiene preparados para nosotros. En el primer evangelio son 8 las bienaventuranzas. A diferencia de San Mateo, San Lucas solo cita 4 bienaventuranzas. Sin embargo, a continuación de ellas pone las imprecaciones, también en número de 4. Los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que son rechazados, manifiestan una misma actitud del alma, la necesidad. O sea, necesitamos esencialmente de Dios, debemos sentirnos todos. La necesidad es una actitud humilde del hombre que le capacita para confiar en Dios de un modo absoluto e incondicional. Y las bienaventuranzas, fijémonos en estas 4 que nos propone San Lucas. Bienaventurados los pobres. Son pobres aquellas personas que aman la pobreza para agradar más a Dios. La pobreza cristiana exige el desprendimiento de los bienes materiales y una austeridad en el uso de ellos. La pobreza, en el sentido que la da Jesús, en el sentido de los profetas, presupone sobre todo estar libres interiormente de la avidez, de posesión, del afán de poder. O sea, se trata de una realidad mayor que una simple repartición diferente de los bienes, que se limitaría al campo material y más bien endurecería los corazones. Ante todo se trata de la purificación del corazón, gracias a la cual se reconoce la posesión como responsabilidad, como tarea con respecto a los demás.
poniéndose bajo la mirada de Dios, dejándose guiar por Cristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Aquellos ricos que por herencia o por medio de un trabajo honrado abundan en bienes son realmente pobres si no se apegan a esos bienes. Y como consecuencia de ese desprendimiento saben emplearlo en beneficio de los demás, según Dios les pide. En el Antiguo Testamento aparecen personajes como los patriarcas, recordemos, Abraham, Isaac, Jacob, a quienes, aún poseyendo muchas riquezas, se les puede aplicar la bienaventuranza de los pobres. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre. San Mateo especifica más que San Lucas y añade San Mateo, y sed de justicia. Y la justicia, en el lenguaje de la Biblia, coincide con lo que hoy día suele llamarse santidad. El Señor exige no un simple deseo vago de justicia, sino tener hambre y sed de ella. Esto es, amar y buscar con todas las fuerzas aquello que hace justo al hombre delante de Dios. El que de verdad quiere la santidad cristiana tiene que querer los medios para que la iglesia ofrece y enseña a vivir a todos nosotros. Por ejemplo, los sacramentos, trato íntimo con Dios, la oración, la fortaleza en cumplir con los deberes familiares, profesionales, sociales. Bienaventurados los que ahora lloráis. Estos son todos los que están afligidos por alguna causa, y de modo particular a quienes están verdaderamente arrepentidos de sus pecados o apenados por las ofensas que otros hacen a Dios y que llevan su sufrimiento con amor y deseo de reparación. El Espíritu de Dios consolará con paz y alegría, aún en este mundo, a los que lloran los pecados y después participarán de la plenitud de la felicidad de la gloria del cielo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien. El sentido de esta bienaventuranza es el siguiente. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por ser santos o por su empeño de ser santos, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, por tanto, es bienaventurado el que padece persecución por ser fiel a Jesús. Y la lleva no solo con paciencia, sino con alegría. En la vida del cristiano se presentan circunstancias heroicas, en las que no caben términos medios. O se es fiel a Jesús jugándose la honra, la vida y los bienes, o se reniega de él. En la historia de la iglesia están los mártires, por ejemplo. Y el cristiano que es fiel a la doctrina de Jesús es de hecho también un mártir, un testigo. Eso significa mártir, que refleja o cumple esta bienaventuranza aún sin llegar pues a la muerte corporal. Y tercero, de esta meditación, pensemos ahora justamente después de estas bienaventuranzas, pues San Lucas propone las imprecaciones pronunciadas por Cristo ante una gran muchedumbre. Igual que muchos suelen cometer el inmenso error de silenciar la existencia del infierno, mutilando así la doctrina de la iglesia, también hay quienes omiten las imprecaciones salidas de la boca del Señor. Y con estas imprecaciones Jesús condena la avaricia, el apego a los bienes del mundo, el excesivo cuidado del cuerpo, la gula, la alegría necia, la búsqueda de la propia complacencia en todo, la adulación y el afán desordenado de gloria humana, vicios que son muy comunes en el mundo y ante los cuales pues el cristiano debe estar vigilante para no dejarse arrastrar por ellos. Y por eso dice, ay de los ricos. Y hay que entender por ricos aquellos que se afanan en acumular bienes sin atender a la licitud o ilicitud de los medios empleados y que además ponen en esta riqueza su felicidad como si fuesen su último fin. El apego a las riquezas, a la falsa seguridad en uno mismo, pues cierra el alma a Dios y por tanto a la verdadera felicidad. Esta es la enseñanza que se saca de esta imprecación. El Señor nos invita a no contentarnos con la pobre felicidad que nos pueden dar unos bienes pasajeros y nos anima a desear aquellos que Él tiene preparados para nosotros. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos. O sea, se pueden considerar destinatarios de esta imprecación, por ejemplo, al rico Epulón y al hombre rico que sus tierras dieron mucho fruto en el Evangelio y decidió destruir sus graneros para construir otros mayores para guardar su cosecha. Recordemos, ¿no? Los dos están insatisfechos de sus bienes, de sus goces, de sus placeres, pero no hicieron lo más importante como era preocuparse por su alma. Para Epulón, la felicidad estaba en los espléndidos banquetes. El hombre rico se dedicó a atesorar para sí. Puso su felicidad en la posesión de bienes materiales y después ambos se encontraron con un corazón vacío, con hambre de felicidad. Ay de vosotros los que ahora
reís. Los impíos, los que no reconocen a Dios, se jactan de su fuerza y de sus pasiones. Su boca está llena de insultos, de engaños, de abusos. Su lenguaje encubre opresión y malicia, dice el Salmo 10:7. O sea, piensan que su maldad no tendrá castigo. Y no solamente son impíos, sino necios y faltos de conocimiento. Insultan al justo, oprimen a los humildes. Para ellos la vida les sonríe. Pero no podrán imponerse sobre los justos, porque en definitiva es el Señor quien juzga la conducta de unos y otros. Los impíos serán como polvo que dispersa el viento, recuerda el Salmo 1, ¿no? Y la perdición no es otra cosa que la condenación eterna en el infierno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, va a decir San Lucas más adelante, por allá en el capítulo 3, en el versículo 28. Ahí cuando los hombres hablen bien de vosotros. El Papa Benedicto XVI dijo en una entrevista: si un papa no recibiera más que aplausos, debería preguntarse qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que no está haciendo bien. En la segunda mitad del siglo XX, el obispo de una diócesis que caía muy bien a los enemigos de la iglesia recibió una breve carta y era esta: Señor obispo, ¿no se ha parado usted en pensar por qué cae tan bien a personas alejadas de la fe y a los enemigos de la iglesia? Pues medítelo. Esta carta. Pues bien, Santa María es modelo de bienaventuranzas. Ayer recordábamos a la Madre de Dios, a su nacimiento, de la bienaventurada Virgen María. A ella acudimos para que cada uno de nosotros sepamos seguir bien el programa de las bienaventuranzas que Cristo nos propone. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.